Ok, entonces lo único que quiero mencionar son los detalles de contacto, el hecho de que hemos entregado una entrevista a tutores FX por parte del equipo de management de FX Primus. De esta forma pueden entender exactamente cuáles son los parámetros que queremos seguir en este desarrollo. Mis detalles de contacto están presentes aquí. Me pueden contactar tanto por email como por teléfono. Mencioné también el Skype, así que para cualquier pregunta estoy a su disposición. Les voy a mandar las presentaciones que estamos haciendo ahora con el equipo de marketing para poder ofrecer una estructura más organizada en términos de información. Así que para cualquier pregunta estaré aquí y vamos a continuar durante el día de hoy y mañana. Daniel. Aquí estoy, Delia, escuchándote atentamente. Ok. Correcto. Entonces, para todos los amigos que puedan, que tengan intenciones de incursionar en el trading, ¿sí? Tener algún acercamiento ya con la operatoria, tienen el correo de contacto de Delia. Este material también lo va a entregar, nos lo va a proporcionar generosamente Delia. Y también estamos colocando el correo de Delia en el chat para que puedan contactarla en estos momentos y tener toda la asesoría y el soporte de FX Primus. Delia, no sé si quieras agregar algo más. De hecho, estamos bien, Daniel. Lo único que quiero confirmar es que me pondré en contacto con las personas que sí están participando en estas sesiones educacionales, así que sí tendrán la disponibilidad y la oportunidad de hablar conmigo directamente. Podemos establecer a qué niveles les gustaría obtener más información y no solamente esto, cuáles serían los instrumentos de los cuales pueden tomarse ventaja. Así que, de nuevo, le repito, estoy a su disposición y les agradezco muchísimo participar en esta conferencia. Como bien decía Daniel, vamos a hablar sobre fondos de renta variable europea. La verdad es que es un activo que está teniendo un comportamiento extraordinario en los últimos meses y en los que en general hay bastante consenso positivo. Es aquello, creo que puede resultar interesante hacer un poco foco en esto, al menos buscando algo de rentabilidad en un mundo de tipos cero, ¿no? Como veréis en el menú que tenemos aquí preparado en el índice, básicamente lo que veremos primero es qué es la renta variable, cómo lo definimos, porque es muy importante tener en cuenta lo que llamamos el universo de inversión. Después definiremos sobre qué fondos o qué gestores en concreto vamos a trabajar. Hablaremos sobre los criterios que tenemos que tener en cuenta y trataremos los conceptos básicos que necesitamos conocer para hacer un buen análisis y una buena selección de gestores. Y finalmente pues haremos un análisis con este conjunto de fondos que hemos seleccionado previamente. Muy bien, empecemos entonces por definir qué es la renta variable europea. Ahí dejamos un mapa con la bandera de la Unión Europea y luego el mapa geográfico de Europa. Bueno, aquí vemos un poquito al final de la derecha, vemos un poquito de Grecia. Grecia, con toda la polémica que hay, la verdad es que el impacto, por ejemplo, en el índice, en el MSCI Europe es cero, porque desde junio de 2013 esta entidad decidió calificarlo como mercado emergente, con lo cual ya no cualifica dentro de los países desarrollados y se sacó del índice, o sea que en lo que a nosotros respecta no está metido y de hecho con todo este periodo de crisis que ha habido, cuando hemos ido analizando el impacto que podía tener en distintas carteras, la verdad es que, personalmente todos los fondos que he analizado, ninguno de ellos tenía nada en Grecia, o sea que, bueno, al menos por aquí el riesgo estaba controlado. Teniendo en cuenta ya que vamos a hablar de Europa, yo creo que es muy importante empezar por hablar la diferencia entre dos índices que son los que más se usan como referencia en la renta variable europea.
Por un lado está el Eurostoxx 50 y por otro el MSCI Europe. Os he puesto aquí cuál es el peso sectorial que abarca cada uno de ellos. Realmente las diferencias son bastante importantes. Como veis, el Eurostoxx, donde más peso tiene relativo es en consumo discrecional y en financieros, que por ejemplo son cosas o sectores que lo están haciendo bien este año, y de ahí una de las explicaciones del mejor comportamiento relativo versus el MSCI Europe, que lo tenemos a la derecha, que en cambio, como veis, tiene más consumo básico, energía, healthcare o materials. Este año, por ejemplo, energía sabéis que lo ha hecho bastante mal, con lo cual, insisto, es una de las explicaciones del underperformance que ha tenido el MSCI Europe versus el Eurostoxx este año. Si nos vamos a la página siguiente, la página 5, aquí veis cuáles son los pesos geográficos. Quizá esto sea lo más intuitivo. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos índices? Que el Eurostoxx es pura zona euro, siempre estamos hablando, por lo tanto, de la divisa euro, y en cambio en el MSCI Europe nos vamos a encontrar con 3 países que además entre los 3 hacen prácticamente un 50%, que son Gran Bretaña, Suiza y Noruega. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí también un efecto divisa. Como ya sabéis, Gran Bretaña con la libra, Suiza con el franco suizo, Noruega con el noruego, pues bueno, eso tiene una repercusión también en las carteras, y es importante saber si la inversión que nosotros estamos haciendo está referenciada a un índice o a otro. Es decir, si se mueve en un universo de inversión o en el otro, para que nosotros seamos conscientes y sepamos a cuál queremos dirigirnos. Veis cómo en la página siguiente, esto es una pantalla de Bloomberg sacada ayer, aquí podemos ver muy bien en el recuadrito que está marcado en blanco cuál ha sido el impacto este año de esto que venimos hablando. Donde pone 2 EMEA, estos son todos los índices más importantes que hay en Europa, y el primero de ellos es el Eurostoxx. Aquí vemos cómo el Eurostoxx en la penúltima columna, que está en verde porque es rentabilidad positiva, year to date, quiere decir la rentabilidad que lleva acumulada en este año en curso, en el 2015, vemos cómo acumula un 15,17% de rentabilidad. ¿Qué quiere decir la columna de la derecha? La columna de la derecha nos mide esa rentabilidad en euros. Obviamente, cuando hablamos de Eurostoxx y de todos los mercados que referencian al euro, la rentabilidad es la misma, tanto en euro como, o sea, es la misma en las 2 columnas. Sin embargo, si veis el siguiente índice, que es el FTSE, es decir, el índice que nos representa el mercado de Reino Unido, aquí la diferencia ya es muy distinta. El mercado de Reino Unido en su divisa local ha dado un 1,5, pero si le aplicamos el efecto de divisa transformándolo en euros, esto llega a un 13%. En el resto de los casos, CAC francés, DAX alemán, Inves español, el italiano, volvemos a tener euros, y al final volvemos a tener otra vez los índices que ya estarían en el MSCI Europe, donde otra vez vemos el impacto, sobre todo lo vemos en el mercado suizo. Este año, tanto el suizo como la libra han favorecido el no cubrir la divisa y llevárnoslo a euro, pero no siempre es así, y es muy importante que tengamos en cuenta a qué universo de inversión nos queremos dirigir, porque al final, como veis en este gráfico, los impactos en un momento dado son pequeños, en otros no lo son. En este caso vemos un gráfico de la rentabilidad de los 2 índices, del Eurostoxx 50 y del MSCI Europe, a 10 años. Aquí veis que hay una diferencia de casi el 35% en total, que anualizado sería un 2% al año. No es nada despreciable. Si nos vamos a plazos más pequeños, es decir, desde el año 2010, que veis en este gráfico, que es donde veis el puntito gris, ahí es donde se abre el spread, porque hasta entonces el comportamiento era muy similar entre los 2 índices, es a partir de 2010, justo cuando empieza en enero de 2010, cuando se abre este spread, y aquí veis cómo la diferencia en menos de 5 años se ha ampliado muchísimo. Aquí llegamos a más de un 36% de diferencia.
Aquí ya es mucho más grande y la diferencia, si lo lleváramos anualizado, es de un 4%, es prácticamente un 50% de la rentabilidad del Eurostoxx. Es decir, que ha habido un comportamiento histórico en los últimos 5 años mucho mejor de MSCI Europe que del Eurostoxx. Esto es probablemente una de las causas que justifica cómo este año el Eurostoxx lo está haciendo mejor. Al final, estos tipos de diferenciales se terminan por cerrar, obviamente con una justificación fundamental que la estamos encontrando también en los mercados. Pero antes de tomar una decisión sobre dónde queremos invertir, es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de datos y decidamos hacia dónde queremos dirigirnos. Una vez que ya hemos tenido esto en cuenta, y os he dejado aquí la rentabilidad en lo que llevamos de año. Una vez que hemos tenido esto en cuenta, os he querido dejar aquí también definiciones más específicas y que además se usan mucho porque son las que da Morningstar a todas las categorías de renta variable europea, porque probablemente lo encontréis en un montón de sitios y yo creo que es importante poder tener una guía, una consulta. Yo os las he dejado aquí en las siguientes 4 slides. Tenéis todas las que hay la definición que son, pero básicamente lo que veréis es que todas están referenciadas en principio a Europa o a la zona euro, que es lo que hemos estado comentando. Y luego lo que añade son diferencias dentro de estas áreas, como puede ser que cubra o no cubra la divisa. Ya hemos dicho que dentro de Europa hay impacto de divisa no euro. Luego el tamaño de las empresas. Nuestro universo de inversión puede ser small and mid, large o medianas. Es decir, podemos ir solo a las super grandes compañías o incluir también pequeñas o solo pequeñas. Todo esto lo podemos especificar y buscar a través de los fondos de inversión. Luego también el estilo de gestión. Sabéis que hay dos estilos de gestión extremos, que son el growth y el value, y aquellos gestores que no son ni growth ni value, es decir, que hacen una mezcla de ambos, que no tienen un sesgo, se llama blend, que es el que tenéis aquí casi al final, que pone Europe Large Cap Blend Equity. Es decir, quiere decir que los fondos que están aquí en esta categoría no tendrían ningún sesgo a un estilo específico. El resto de cosas que vais a encontrar, pues otra vez lo mismo, pero en vez de para Europa, para la eurozona. Y luego finalmente categorías que te analizan o te incluyen aquellos fondos que se focalizan en un área geográfica, esto es en un país. ¿Vale? Es importante porque una vez que ya decidamos qué es lo que queremos en esta vida, casi dicen que lo más difícil es saber qué es lo que queremos, y por lo cual yo creo que es muy importante tener mucha información y mucho conocimiento de a qué universos de inversión podemos optar. Una vez que lo sepamos, sabemos lo que queremos, es mucho más fácil poder hacer una buena selección, porque la estaremos haciendo dentro del universo de inversión que a nosotros realmente nos interesa. Con lo cual, nosotros ya vamos a centrarnos en nuestra sesión en fondos de renta variable, hemos dicho europea, es decir, vamos a hablar del MSCI Europe. Tenéis aquí cuál es la composición exacta del índice, cuáles son los componentes, son 440 valores los que lo componen. Hay una concentración bastante elevada, veis que entre los 10 primeros componentes, empezando por Nestlé, Novartis, Roche, entre los 10 primeros suma un 18% del total del fondo por sus pesos. Y como veis, los sectores que tienen más relevancia, que ocupan la mitad del índice, son financieros, consumo básico y healthcare. ¿Ok? O sea que vemos aquí como ya tenemos exposición relativamente elevada a 3 sectores y a determinados valores. Pues aquí sería donde nosotros nos vamos a mover hoy. ¿Qué hemos hecho para hacer el ejercicio práctico de hoy? Hemos buscado los 10 fondos de renta variable europea, es decir, que califican con área de inversión Europa,
que tienen un mayor patrimonio, entendiendo que podemos usarlos como los más representativos. Os he dejado aquí los activos bajo gestión de cada uno de ellos. Veis que son tremendamente grandes, son a partir de los billion y hasta los 7 de Allianz. De hecho, cuando hay volúmenes tan grandes, por ejemplo, el fondo de Alken ha tenido, ahora mismo está otra vez abierto, pero durante un tiempo estuvo cerrado porque cuando los volúmenes son demasiado grandes, según cómo sean las estrategias del fondo, a veces el gestor prefiere cerrar para que no tenga un problema de capacidad y que pueda seguir dando el mismo servicio a los inversores que siguen posicionados en el fondo. Con lo cual, hoy nos vamos a centrar en estos fondos cuando hagamos el ejercicio práctico y veamos los números de los conceptos que vamos a ver a continuación. Aquí tenéis las categorías de cada uno de los fondos. La categoría global en todos es Europa. En general son large caps, encontramos algún mid cap. Y en general son todos fondos blend, es decir, no tienen un sesgo a growth o value. Digamos que esto puede ser representativo de qué es lo que más está demandando en nuestro mercado de renta variable europea. Es decir, fondos europeos, sin sesgos y centrados más bien en grandes compañías. ¿Cómo son estos fondos? Por dejar así unas pinceladas. Esto es un cuadro que nos mide el sesgo de los fondos entre growth, que lo veis a la derecha del todo, high growth, y deep value. Está el core value, core growth, y en medio core, que sería lo que hemos hablado, que es lo mismo que blend, es decir, que no tienen un sesgo muy claro. Como veis, en general, salvo el fondo de Allianz, están todos situados en el mundo central, ya lo veíamos por la definición de Morningstar, pero es interesante ver estos círculos porque estos círculos nos permiten ver cómo se han movido históricamente estos fondos entre un estilo u otro y entre pequeñas compañías que están abajo del todo y las large caps, las grandes compañías. En general, veis que los círculos son muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que han sido muy flexibles. Y aunque el punto del color del círculo es el que define dónde está en este momento el fondo, el círculo nos permite ver dónde se ha movido. Es decir, que son fondos muy flexibles. Luego, por resumir, ¿qué fondos nos salen como los más demandados, los que más patrimonio tienen? Son fondos con sesgo a grandes compañías, sin un sesgo de estilo de gestión, growth o value y con mucha flexibilidad en su estilo de gestión. Dicho esto, vamos a hablar de los conceptos básicos que necesitamos tener presentes a la hora de hacer una buena selección dentro de los fondos de renta variable europea. El primero es que tenemos que pensar qué es la gestión activa. Hay mucha polémica con el tema de gestión activa o gestión pasiva. Pero lo que es un hecho es que hemos estado hablando del MSCI Europe, hemos visto que eran 440 valores. Si veis este gráfico lo que nos muestra es cuánto pesa de esos 440 valores, cuánto pesan dentro del índice. Como veis, el que más pesa no llega al 3 y a partir de ahí empiezan a bajar. ¿Qué nos dice este gráfico? Que más de la mitad de los 440 valores que compone el MSCI Europe pesan menos de 0,1. ¿Esto qué quiere decir? Que los gestores tienen la capacidad infraponderando, es decir, dando menos peso o sobreponderando, dando más peso que lo que pesa en el índice, de obtener resultados distintos a los del índice, que esto es lo que se llama la gestión activa, es decir, hacer inversiones que no repliquen al índice, sino que se desvíen con la intención de obtener rentabilidades superiores. Esto yo creo que es la idea inicial que debemos tener en cuenta siempre que vamos a seleccionar un activo por el cual estamos pagando, porque estamos pagando una comisión para que gestionen. Con lo cual, que buscamos que dé una rentabilidad superior a la del índice de referencia. Y esto, insisto, es lo que se llama gestión activa. A partir de aquí vamos a hablar de algunos conceptos básicos y que son muy importantes para, sobre todo, poder comparar
y analizar distintos fondos. El primero de ellos es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, tenéis aquí la fórmula que nos mide la rentabilidad que obtiene el fondo versus el riesgo que asume. Es decir, medimos la rentabilidad del fondo menos la del activo libre de riesgo, que en algún momento era algo, pero que ahora mismo es cero, y la dividimos entre su propia volatilidad. Es decir, cuanto el ratio de Sharpe es mayor, mejor es el fondo. ¿Por qué? Porque más rentabilidad obtiene con un menor riesgo. La volatilidad, sabéis que la asociamos al riesgo. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando de volatilidad. Con lo cual, una forma muy interesante de comparar activos muy similares es el ratio de Sharpe, porque no es importante recordar que no tenemos que tener en cuenta solo qué rentabilidad logra un activo, sino cuánto riesgo asume para conseguirlo. Porque a misma rentabilidad todos preferiremos quedarnos con algo que lo obtenga de la forma menos arriesgada posible, ¿no? O sea que este es un concepto muy potente y que se utiliza muchísimo a la hora de comparar distintas inversiones. El tracking error. El tracking error se relaciona con el índice de referencia que tenga un fondo. Es decir, es la desviación del rendimiento del fondo versus su benchmark. Esto es, un fondo que esté indexado, que replique exactamente al benchmark, va a tener un tracking error muy bajito. Y en cambio un fondo que tome apuestas muy distintas a las que toma el índice tendrá un tracking error elevado. Es decir, los gestores más activos suelen tener un tracking error elevado. El tracking error lo usamos también o como parte muy importante de otro que complementaría el ratio del Sharpe, que es el ratio de información. El ratio de información, este sí que es lo mismo que el ratio de Sharpe en tanto en cuanto mayor sea, mejor. ¿Por qué? Porque en este caso, en vez de la volatilidad o el riesgo per se que asume el fondo, lo que estamos hablando es qué rentabilidad obtiene el fondo por cada unidad de riesgo asumida versus el benchmark. En este caso, podemos además cuantificar un fondo con un ratio de Sharpe, un ratio de información por encima del 0,25 es bueno, a partir de un 0,50 es muy bueno. Con lo cual es importante ver este dato y nos va a servir para tener una referencia muy buena. Y luego dos conceptos que también podemos vincular al índice y que nos pueden mostrar cómo es la gestión activa de un manager. Es el concepto de alfa y de beta. ¿El alfa qué es? El alfa es la rentabilidad que obtiene el gestor, que no se explica por el índice de referencia. Y la beta es exactamente lo contrario. Es la rentabilidad que obtiene el gestor explicada por la beta. Pongamos un ejemplo. Un fondo que replica exactamente al índice tendrá beta 1. Hará exactamente lo que hace el índice. Alfa 0, porque no toma ninguna apuesta. Los fondos de gestión activa pueden tener una beta mayor a 1 o menor a 1 según lo decidan, pero tendrán un alfa positiva y cuanto más alta sea el alfa, mejor es la rentabilidad del gestor porque más rentabilidad extra está generando y por lo tanto la rentabilidad total de la inversión va a ser más elevada. Y esto nos lleva al último concepto que os quería comentar, que es el active share, que es un concepto relativamente novedoso. Veis aquí que es de un estudio entre 1980 y el año 2003 y que se está utilizando bastante, porque al final lo que te viene a decir es que los gestores que más se han desmarcado del índice de referencia son los que a largo plazo han obtenido una rentabilidad más elevada. Una vez más, el concepto de gestión activa al final paga. Y este concepto pues, empieza a utilizarse bastante y se analiza en los fondos de gestión activa. Con estos conceptos lo que vamos a hacer es los fondos de renta variable europea que nosotros hemos seleccionado, vamos a
ver qué características tienen bajo estos conceptos, y así podremos ver un ejercicio práctico de cómo seleccionar los mejores fondos y cómo diferenciarlos. Porque al final lo más intuitivo es basarnos en la rentabilidad, pero la rentabilidad, lo primero, como nos obligan a indicar los reguladores, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y requiere que hagamos un análisis previo. Y como hemos dicho, no solo es la rentabilidad, sino también es el riesgo y determinadas variables que pueden hacer que lo ha estado haciendo muy bien hasta ahora no sea exactamente lo que lo vuelva a hacer en el futuro, y debemos estar concienciados de qué es lo que queremos tener, por qué, y dentro de eso analizar cuál es la opción más apropiada. Empezando ya a ver números, vamos a empezar por lo primero, lo más básico de un análisis cuantitativo y un primer screening, que sería ver las rentabilidades en los distintos plazos. Os he puesto aquí los 10 fondos, como hemos dicho, de renta variable europea con más activos bajo gestión, y el que veis marcado en verde lo vamos a usar como referencia porque, como podéis ver por su nombre, la IDX, esto es un index, es decir, es un fondo, pero que está muy pegado al índice de referencia, con lo cual diríamos que esto es la rentabilidad del mercado. Esto nos sirve como referencia de una gestión pasiva. ¿Cuál es la buena noticia? Que, como podéis ver, esto está ordenado en rentabilidades a 5 años, que sería la cuarta columna, empezando por el final, empezando por la derecha. Ahí podéis ver cómo en general todos los fondos con rentabilidades a 5 años anualizadas han logrado batir al mercado. Solo se ha quedado uno fuera, 2 puntos por debajo, y el otro unos pipos, con lo cual yo creo que la primera imagen es bastante positiva. Si miráramos distintos plazos, pues podéis ver la primera columna, que es la rentabilidad a un año. En general, veis cómo volvemos a tener lo mismo. Todos los fondos, salvo uno, obtiene una rentabilidad por encima de la del índice. Si miramos plazos intermedios a 3 años, otra vez, salvo 2 fondos, en este caso son 2 en vez de 1, un poquito peor, pues todos también. Es decir, que por lo general el seleccionar un buen fondo a largo plazo te va a dar una rentabilidad por encima de la del mercado, así que es un ejercicio que yo creo que merece la pena. Tenéis aquí la misma información, pero en los últimos 5 años lo que hemos hecho es poner aquí todos los fondos, qué rentabilidad han tenido en cada año. Cada puntito veis que es un fondo, y así podemos ver cómo se han movido dentro de su propia categoría, que es la renta variable europea. Aquí podemos empezar a ver bastantes pistas. Veis que en general el margen en el que se mueven es muy elevado. Veis cómo, por ejemplo, en 2010 estamos hablando de rentabilidades entre el 10 y el 35. En 2011 de casi menos 20 a más 5. Es muy importante. Fijaros qué diferencia en un mercado con rentabilidad negativa poder encontrar un fondo que te haya dado rentabilidad positiva. Y veis que en general esto se cumple, que hay bastante dispersión y que no siempre es el mismo fondo el que lo hace mejor, aunque el primer dato que veíamos de rentabilidad aquí se sigue viendo con bastante facilidad, que es el punto rojo. Veis cómo se repite generalmente en la parte de arriba, y en cambio el verde, el Metpol, pues este se suele quedar un poquito más abajo. Es decir, ya tenemos una primera idea con el análisis de las rentabilidades. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver otra serie de variables que son muy importantes y nos van a seguir ayudando a entender las diferencias entre los fondos y cuál puede ser el que más nos guste. Veis en esta página cuáles son los 3 mejores meses de rentabilidad en la historia del fondo y los 3 peores meses de rentabilidad en la historia de cada uno de los fondos.
veis que es casi unánime cómo han coincidido los fondos entre 2009 como mejor año, 2008 como peor año, es decir, la gran crisis y luego la recuperación. Y 2008 nos deja, como digo aquí, una buena referencia porque ha sido una caída abismal. ¿Cuál es la buena noticia? Que veis cómo aquí el fondo que está replicando al mercado es el que cae con una diferencia muy grande, en este caso sí que es mucho más abultada que el resto de los fondos. Eso es muy importante, saber que en correcciones o analizar cómo han reaccionado los fondos en correcciones. Veis que el fondo que menos corrige en 2008, en los 3 meses al cierre de noviembre, es el fondo de Uniglobal. Es un fondo, si lo viéramos, que en general tiene un estilo bastante defensivo y eso llegaríamos a ver eso con la pista que estamos viendo con este dato. ¿Qué más datos tenemos que ver? La volatilidad. Hemos dicho que la volatilidad es el riesgo. El riesgo, la volatilidad, otra forma de llamarlo que es lo mismo, es la desviación estándar. Desviación estándar que podemos analizar a 1 año, a 3, a 5, que es los datos que os he dejado aquí. Como referencia de nuevo usamos el fondo de Vanguard, donde veis cómo aquí las volatilidades se sitúan en mitad de la tabla y la dispersión no es muy grande, eso es una buena noticia. No están usando mucho más riesgo que el índice para obtener rentabilidades superiores. Eso que nos permite ver el ratio de Sharpe, lo hemos puesto a 1 año y a 3 para tener 2 referencias. El ratio de Sharpe del índice ligeramente por encima del 1, los fondos con Sharpe normalmente más elevados. En general, si veis el de 3 años, los ratios de Sharpe de los fondos que además tienen mejor rentabilidades están por encima del índice de referencia. ¿Y qué concepto hemos hablado también para definir la gestión activa? El alfa. Recordaros, el alfa es la rentabilidad que da el fondo que no viene explicada por el benchmark y la beta es todo lo contrario, es la rentabilidad del fondo que viene explicada por el mercado. Con lo cual, como decíamos en la teoría, lo vemos aquí en la práctica. Si tienes un fondo indexado, ¿cuál es la beta del fondo indexado? 1 y su alfa 0, porque no toma ninguna apuesta activa versus el índice de referencia. Y aquí ya empezamos a ver cómo los fondos de gestión activa empiezan a desmarcarse. En general, el alfa positiva, aportando rentabilidad. Veis las alfas, sobre todo a 5 años, son ya muy elevadas. Nos vuelve a destacar el fondo de UBS, con casi un 9% de rentabilidad adicional generada por la actividad del gestor. Y sería además el que más destaca, porque si veis en el alfa a 1 año, los 2 fondos que más alfa aportan sería UBS Metropol. A 3 años, UBS y Alken. A 5, UBS y Ambro. Es decir, otra muestra más de este fondo que destaca, ¿no? Y además lo hace con una beta por debajo del mercado, lo cual también es atractivo. Quiere decir que si el mercado cae un 1 o un 10, él va a caer por debajo. ¿Y qué conceptos hemos hablado también? El tracking error, el ratio de información, es decir, qué valor nos aporta un fondo tomando apuestas distintas a las del benchmark. Otra vez, volvemos a ver cómo en general la mayoría de los fondos tienen un ratio de información por encima del benchmark, del fondo indexado, y aquí veis cómo además muchos de ellos tienen un ratio de información por encima de 50, que hemos dicho que era un dato muy bueno, prácticamente excepcional. Tenéis los 1, 2, 3, 4 fondos a 1 año por encima de 50, otros 4 a 3 años y 5 fondos lo hacen por encima de 50 a 5 años. Insisto,
son los fondos con más volumen de Europa, luego son los que más se ha demandado. ¿Por qué? Por estos números, porque al final tienen una calidad que consiguen dar estas rentabilidades por encima de los índices, tomando apuestas importantes. Y una forma muy interesante de ver un conjunto de fondos dentro de una misma categoría es este gráfico. Es muy sencillo, pero es muy intuitivo. ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos la rentabilidad del fondo en el eje de abscisas y la volatilidad, perdón, en el de ordenadas, y la volatilidad en el de abscisas. Es decir, qué volatilidad ha asumido un fondo y qué rentabilidad ha logrado. ¿Qué quiere decir? Y en el centro, el puntito rojo, la referencia es el MSCI Europe, el índice. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos los 4 cuadraditos, todo lo que quede en el cuadradito de arriba a la izquierda es muy bueno, porque ha tenido una rentabilidad por encima del índice y con menos volatilidad. Ahí nos encontramos el punto rojo, el punto verde, que lo tenéis aquí, VS y Yo Ambro. Y aquí nos sale un global con una rentabilidad exactamente igual que la del índice, no ha aportado más, pero que es importante, que lo hace con menos riesgo. Según cómo se encuentra el mercado, a lo mejor si nosotros creemos que viene un mercado complicado con caídas, preferimos estar aquí para estar más protegidos y seguir estando invertidos, por ejemplo. Luego, ¿cuál sería el siguiente mejor cuadrante? El que está a la derecha de este, es decir, asumes más riesgo, pero también tienes más rentabilidad. El tercero, el de la izquierda, abajo, tienes menos rentabilidad, pero también tienes menos riesgo. ¿Y cuál sería el peor? El de abajo a la derecha, tienes menos rentabilidad y más riesgo. Ahí tenemos un fondo solo y esto sería en el tramo de 5 años. Con lo cual, en una sola foto podemos tener una imagen bastante resumida o clarificadora de qué opciones estamos manejando. Y un último dato que es interesante tener es el de las correlaciones, es decir, cómo, por no usar la misma palabra, cómo reacciona un activo versus el otro, es decir, un fondo indexado versus el MSCI Europe tendrá una correlación de 1, que lo tenéis aquí en la línea 11. Si lo miráis con la 3, que es el fondo indexado, nos sale 1. Todos los demás son altos, porque obviamente están metidos en el mercado europeo y no podríamos esperar correlaciones bajas, pero sí podemos ver pequeños matices. Veis cómo hay el que tiene la correlación más baja con el MSCI Europe, es el 4, que es el fondo de UBS. Es un dato también interesante a tener en cuenta. Si queremos tener varias opciones, es bueno tener en cuenta si están muy correlacionadas entre ellas o no a la hora de que ocurra algún tipo de evento en mercado y tengamos unas expectativas u otras. Y este sería un poco el análisis de cómo, de qué factores debemos tener en cuenta y cómo analizarlos a la hora de determinar nuestras inversiones. Mis conclusiones, yo creo lo que decía al principio, la bolsa europea tiene un gran atractivo en general, hay un consenso, ha habido bastante desacoplamiento en rentabilidades de Europa versus Estados Unidos, aunque se esté empezando a cerrar, queda bastante recorrido y es un activo muy interesante. Está entrando muchísimo dinero, cada vez que hay correcciones en mercado parece que el mercado no termina de corregir porque vuelve a entrar dinero, hay mucha liquidez buscando opciones y Europa es claramente una de las favoritas. En general sale como primera opción en todos los consensos. Y que tenemos que tener en cuenta que es muy importante en la hora de invertir nuestro dinero, si lo hacemos con fondos de inversión,
es saber seleccionar aquellos que realmente nos van a dar un valor añadido versus los benchmark. Veis en estas estadísticas de S&P que en muchos casos la mayoría no lo consigue en largo plazo. Luego nuestra tarea o la del asesor, selector, de saber escoger las mejores opciones puede marcar la diferencia en nuestros portfolios. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.